nombre de la patria se abre la sesión. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Se recibieron las excusas de las empresas portuarias de Arica, Coquimbo y Puerto Montt por tener compromisos agendados con anterioridad. Y en segundo lugar, una carta que nos dirigió el presidente de la Alianza Marítima de Chile, señor Rodolfo Ponce, en que solicita participar en las sesiones de la comisión. Eso es todo, presidente. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si les parece, bueno, la respuesta del señor Ponce es que las sesiones de la comisión son públicas, así que puede asistir en la medida que el aforo de la misma sala lo permita, pero no hay restricción alguna. Diputado Rodrigo González. Yo envié una carta justamente porque el señor Ponce es presidente de una organización nacional que se llama Alianza Marítima de Chile, que tiene personalidad jurídica, se entregaron todos los antecedentes. Micrófono, por favor. Y él quiere Micrófono, diputado. Él quiere ser invitado, y yo lo había propuesto desde el inicio, para que expusiera dentro de los invitados. ¿No? ¿Se le parece a la comisión? Así se acuerda. El acta de la sesión número 5 se da por aprobada y el acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Quería, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, que son representantes de distintas empresas portuarias, informar dos cosas a la comisión. Primero, que como confirmaron 6 empresas portuarias, decidimos solo concentrar la sesión en las empresas portuarias para poder alcanzar a escucharlos a todos y poder tener algún espacio de preguntas, y por tanto el resto de los invitados que estaban previstos para esta sesión los invitaremos en una ocasión posterior. Lo segundo es que ha seguido trabajando la comisión técnica con asistencia variable, pero siguió trabajando, y lo que me propone el coordinador de la comisión técnica, que me parece una buena propuesta, es que ellos pudiesen ir evacuando informes parciales para que nosotros los vayamos conociendo y vayamos dando más curso progresivo a los autos, como se dice en jerga jurídica. ¿Les parece ese formato? En algún momento vamos a tener que solicitar la prórroga a la sala, pero yo creo que todavía no, ¿no? No, todavía no. Perfecto. Muy bien. Yo quiero agradecerle a todos los representantes de las distintas empresas portuarias de las distintas regiones de Chile que se encuentran presentes, la empresa portuaria de Antofagasta, don León Cohen del Piano, don Carlos Cobar Holguín, al presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, don Fernando Ramírez, entiendo que viene en camino, al presidente de la empresa portuaria de San Antonio, don Francisco Silva, que está acá enfrente nuestro, al presidente de la empresa portuaria de Talcahuano San Vicente, gerente general. Entonces su nombre es don Rodrigo Monsalve Riquelme, perfecto. Y al representante de la empresa portuaria de Iquique, el presidente del directorio, señor José Manuel Mendía Infante. Perfecto, muy bien, buenas tardes. Bien, si les parece vamos a partir del mismo orden que está escrito en la minuta. Les comento algunas cuestiones de procedimiento. Esta es una comisión que tiene 2 horas de funcionamiento, es decir, a las 20 horas se cierra la sesión. Quisiéramos poder tener un espacio para preguntarles. Entonces les voy a pedir que ojalá sus presentaciones sean prudenciales en el uso del tiempo para poder hacer preguntas que los diputados y diputadas les pueda surgir. Y agradecerle una vez más su comparecencia ante esta comisión. Vamos a partir, me dicen, con San Antonio, que está cargando la presentación. Partamos con San Antonio. Perfecto, bien. Entonces le ofrezco la palabra a don Francisco Silva Donoso, presidente de la empresa portuaria de San Antonio. Antofagasta. ¿Con quién partimos? Con Iquique, porque está ya cargada, veo la con Iquique, ya, bien. Vamos a partir con Iquique, vamos a partir por el norte. Yo que quería partir por mi distrito no me dejaron, ¿ves? Esos son los trucos parlamentarios. Bien. Les ruego encender el micrófono se enciende el botón que está en el pedestal, en el pie de la base del micrófono, ese. Don José Manuel Mendía Infante, presidente del directorio de la empresa portuaria de Iquique. Exactamente. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la invitación, quedamos a disposición de ustedes para aclarar cualquier duda o consulta. La presentación nuestra es muy breve y se refiere a los conceptos fundamentales
de los actores de los puertos y la ley 19.542. Si voy muy rápido, por favor me detienen, me interrumpen y me hacen cualquier consulta. Entonces, nosotros la preparamos en función de la comisión investigadora sobre la ley, sobre la aplicación, evaluación e impacto de la ley 19.542 en las empresas estatales. En forma breve, queremos hablar del concepto puerto, quiénes son los usuarios y los servicios que prestan, el concepto puerto, la estructura y los actores relevantes del mismo, la ley propiamente tal de modernización de los puertos estatales, algunos conceptos asociados a la ley, cómo han sido las licitaciones de los frentes de atraque, las adjudicaciones o el resultado de adjudicación de la ley 19.542 y algunos temas que más que conclusiones nosotros llamamos reflexiones sobre el contrato de concesión, ¿ya? En algunos casos específicos con algunos ejemplos de algunos puertos, ¿ya? En el puerto son dos los grandes usuarios, ¿ya? Las cargas, que representan a los importadores, a los exportadores y al cabotaje, y las naves o las compañías navieras, ¿ya? Fundamentalmente esa condición depende de cuál ha sido la condición de flete, la condición de venta, que lo dejamos afuera. Por lo tanto, en el puerto hay embarque y desembarque de cargas y hay atraque y desatraque de naves, ¿ya? Y aquí hay un área un poquito más extensa de la mirada de un puerto. Estos croquis son, a juicio nuestro, bastante importantes para entender el concepto de la ley 19.542, que se remonta hace más de 20 años. Entonces, por un lado están las naves que realizan el transporte marítimo, usan el puerto, que el puerto se compone de tres variables, parámetros fundamentales, que son los frentes de atraque, las áreas de respaldo, los patios, las bodegas, ¿ya? Y finalmente los accesos, los gates del puerto y la conectividad a la infraestructura terrestre del resto del país, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser mediante transporte carretero o mediante transporte ferroviario? Con el HITLA, con los distintos clientes, importadores, exportadores o agentes de cabotaje. Y sobre este concepto global es que se realiza la determinada ley 19.542, que ustedes saben, hasta el año 96 existía la empresa portuaria de Chile, que fue creada en el año 1960, donde agrupaba a los 10 puertos estatales de la época, que son los mismos actuales, y bajo una administración central que estaba aquí en la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Y se termina en Porche con la publicación de esta ley y se da origen a 10 empresas portuarias estatales, que son sociedades anónimas, empresas portuarias autónomas, que desde el punto de vista de directorio y gestión dependen del CEP, desde el punto de vista del plan de gestión anual y otros aspectos relacionados del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y desde el punto de vista presupuestario del Ministerio de Hacienda, particularmente de la DIPRE, ¿ya? Entonces existen hoy día en Chile 10 empresas portuarias: Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Portuaria Austral, que comprende el puerto de Puerto Natales, y Punta Arenas, los dos terminales Mardones y Prat, ¿ya? Entonces, la ley agrupa dos conceptos principales. Uno es el TUP, la tarifa uso de puerto, que le asigna a la empresa la posibilidad de cobrar el uso de aguas abrigadas a cualquier nave que venga con destino a cargar, a descargar, a embarcar o a desembarcar. Y algunas características principales de esta ley: concesionar al sector privado los frentes de atraque, o sea, lo que veíamos, el costado del muelle donde atraca la nave, ¿ya? Incluye algunas áreas de respaldo, algunas bastante importantes, donde es el área que le permite a la compañía prestar el servicio de estiva y desestiva de las naves, de embarque y desembarque. Se clasifica como un sistema monooperado. Hasta ese momento los puertos eran multioperados, o sea, cualquier empresa de muellaje podía realizar los servicios de embarque y desembarque. A contar de la ley, el puerto que es concesionado pasa a ser monooperado. El objetivo era obtener inversión en infraestructura y en equipamiento para mejorar las transferencias. Y hoy día todos los puertos del norte de Chile hasta Talcahuano, San Vicente son concesionados. Vale decir, hay 7 empresas portuarias concesionadas, con excepción de Puerto Montt al sur. Puerto Montt, Chacabuco, Punta Arenas o Portuaria Austral no están concesionadas. Y en Iquique tenemos un terminal multioperado, que es el Molo, y en Antofagasta el terminal 1. El resto está todo concesionado.
Ahora esta ley, el objetivo principal era promover la competencia entre puertos y al interior de los mismos. Ustedes se acordarán que cuando partió la ley estaba el tema de la integración vertical, la integración horizontal, que el concesionario de Valparaíso, por ejemplo, no podía hacer puerto-ventanas porque tenía una instalación industrial, etcétera, ¿ya? Después, procurar un trato no discriminatorio a los usuarios de los puertos y a los distintos terminales. Velar que no se limiten las posibilidades de expansión y desarrollo. Preservar y fortalecer niveles de productividad, eficiencia y competitividad a lo largo del periodo, ¿ya? Y dictar todos aquellos reglamentos y normas que se estimen convenientes que permitan regular la organización interna de la compañía y el adecuado funcionamiento de cada una de las empresas, ¿ya? Por lo tanto, se licita el frente de atraque conceptualmente, y después le voy a explicar en más detalle por qué, y el concesionario tiene que hacer las inversiones, operar y administrar el frente de atraque adjudicado. Y para ello tiene que realizar las inversiones de infraestructura y equipamiento, y dentro del sistema portuario de los distintos estamentos estatales existen áreas de acopio, almacenaje, depósito, empresas de terceros, clientes, terrenos, que prestan distintos servicios relacionados con el sistema portuario. ¿Cómo se adjudica estas distintas concesiones? ¿Ya? De acuerdo al denominado índice I, y la mejor oferta es aquel mejor y máximo, ¿ya? Yo les decía del frente de atraque, ¿ya? Fundamentalmente el objetivo era que los usuarios, dado que iba a ser un monopolio regulado, tuvieran una muy buena tarifa desde el punto de vista de los servicios. Entonces el frente de atraque se divide conceptualmente en dos servicios: los servicios a la nave y los servicios a la carga. Los servicios a la nave se llaman TMN y TMC, que son los tarifas de mollaje a la carga y tarifa de mollaje a la nave respectivamente. Y a la carga se le fijan 3, 4 tarifas conceptuales que son los TT, que son las tarifas de transferencia, la C es contenedores, la F es fraccionada, la G es graneles y la A, en el caso de Iquique, por ejemplo, automotores, y en San Antonio también son súper importantes. En el caso de Iquique particular, este puerto fue concesionado el año 2000, la tarifa I menor que ofreció el concesionario que adjudicó, en esa época fue de $9.50 por tonelada y hoy día es $14.12, ¿ya? Ha sufrido el reajuste automático establecido en la ley, que es el PPI americano, ¿ya? En los distintos puertos la situación ha sido distinta, pero ese es el reajuste que hemos sufrido con respecto a la tarifa base. Y además las empresas portuarias tenemos que fijar un manual de servicio que le aprobamos al concesionario para el funcionamiento del puerto, donde están fundamentalmente las tarifas básicas, estas 5 o 6 tarifas que yo le digo, debidamente reguladas, y ese polinomio nunca puede exceder el total de las tarifas del año calendario recién pasado, el I máximo ofertado. No sé si me explico bien, de tal manera que el concesionario puede variar individualmente las tarifas en los distintos años, pero al multiplicar por el tonelaje de esas cargas, tiene que calcular que no exceda el I, y esa es una de nuestras obligaciones como empresa portuaria, además de manejar el manual de servicio, manejar el RUFA, que es el reglamento de uso de los frentes de atraque. Ustedes se acordarán aquí en Valparaíso por el tema de los cruceros, que tenían prioridad, después la perdieron. En fin, hay una serie de factores que están establecidos ahí, que es un reglamento emitido por el Ministerio de Transporte, donde regulariza de alguna manera el uso del frente de atraque, porque como es monopolio regulado, la obligación de la empresa portuaria es fiscalizar el cumplimiento. Y para ello también, de acuerdo al uso del frente de atraque, me faltó, las tarifas especiales son todas aquellas que no están definidas como estas 5 o 6 tarifas básicas, y esas son de libre fijación del concesionario y se mueven de acuerdo al mercado o a las restricciones de alguna de las características que le quiere imponer el concesionario. Por lo tanto, esas hoy día no están afectas a regulación de parte de las empresas portuarias. Si nos pudiera dar un ejemplo de esas tarifas especiales. Por ejemplo, el frente de atraque está claramente advertido que la nave atraca y paga la tarifa de muellaje a la nave, que normalmente es el uso del muelle por un periodo de horas, y la transferencia de la carga, que está expresada en toneladas según el tipo de producto.
¿ya? Y después la transferencia propiamente tal también está especificada por producto. Tarifa especial que se entiende, por ejemplo. Supongamos un caso de contenedores. Los contenedores en promedio tenían, hoy día ha cambiado un poco por el exceso de oferta en la quinta, un tiempo de llegada de 48 horas antes de la llegada de la nave. ¿Por qué? Porque el servicio de contenedores obliga a que toda la carga esté lista y preparada, de tal manera que cuando llegue la nave, baja la carga de importación y después embarca la de exportación. La tarifa de almacenaje, por ejemplo, en los recintos portuarios, no es tarifa regulada. O sea, en general, uno podría decir que tarifa no regulada o tarifa especial o tarifa libre es toda aquella del listado del manual de servicios que no corresponde a tarifas básicas. No sé si me explico bien, ¿ya? O sea, supongamos, en el manual de Iquique, Renzo, hay 150 tarifas, de las cuales 6 son básicas, y esas conforman el ICE. El resto, por ejemplo, el aforo, tampoco es una tarifa regulada, que yo tengo que tomar el contenedor, bajarlo a piso, entrar a una cuadrilla que saque las partes y piezas, verifique que lo que viene en el interior es lo que dice ser, y después hay que reestivar y volver a subir el contenedor al camión y sale. En el caso de Valparaíso, todo ese servicio se presta en la CEAL, hoy día en TPS también a costado de nave, pero eso no corresponde a las tarifas reguladas, sino que son especiales. ¿Me explico bien? Ya. Y hay otros indicadores que las empresas portuarias tenemos que tomar, por ejemplo el TO, es el tiempo de ocupación del frente de atraque, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? El tiempo de ocupación se mide desde que la nave amarra la primera espía hasta que larga la última, y eso se llama tiempo de ocupación. Después tenemos que medir nosotros, de acuerdo a esas características, el tiempo de ocupación media, el TNT, que son los tiempos de espera no imputables al concesionario, por ejemplo, las comisiones de recepción, las comisiones de despacho, el tiempo que puede transcurrir entre que la nave está atracada con la primera espía e inicia el embarque propiamente tal, desde el punto de vista de los turnos. El TE, el tiempo de espera que tiene la nave entre que llegó a la bahía y atraca en el frente de atraque. Y el TOM es lo mismo que el TOMA, el uso medio anual del muelle, de acuerdo a los indicadores que están establecidos en los mecanismos de velocidad de transferencia mínimas y promedio que están establecidas en el contrato de concesión entre la empresa portuaria y el concesionario. Aquí, en general, algunas reflexiones, y con esto ya estoy terminando, así que no se pongan nerviosos. El contrato de concesión vigente está orientado fundamentalmente a regular el uso y modernización de los frentes de atraque. Pensemos que en los puertos chilenos estamos hablando de una ley que ya tiene, como decía Francisco, 20 años, por lo tanto, el espíritu era invertir lo razonablemente suficiente desde el punto de vista de la infraestructura existente, pero apurar el rendimiento de los puertos en términos de mejorar las velocidades de transferencia. Entonces, las tarifas básicas corresponden al I máximo, que es la oferta del concesionario que se adjudicó la concesión. El manual de verificaciones son todos estos estándares que le digo yo que tiene que cumplir el concesionario con la regulación establecida en el contrato y que es obligación de las empresas portuarias controlarlo. Entre ellos, por ejemplo, velocidad de transferencia, manual de servicios, tarifas básicas y especiales, bajo dos conceptos: que toda la carga se retira del puerto dentro de las 24 horas del zarpe. Todo eso está incluido en las tarifas básicas. Y la entrega de carga dentro de las 48 horas a la llegada de la nave. Eso también está estipulado en las tarifas básicas. Ahora, en términos generales, ¿qué pienso yo? A lo mejor hay personas que pueden pensar en forma diferente de los resultados de este proceso. Los primeros años ha sido un proceso extraordinariamente exitoso, muy importante desde el punto de vista de la capacidad de transferencia de carga, y produjo una alta especialización en la transferencia de contenedores. Justo coincide con el auge del proceso de contenerización de nuestro país y del porcentaje que mueven los puertos. Para que tengan una idea ustedes, hoy día el puerto de Valparaíso y San Antonio en conjunto, el 65% de la carga que mueven son contenedores. Valparaíso no mueve graneles y San Antonio mueve entre graneles líquidos y sólidos casi el 30%. O sea, queda el resto, esto es el cifra del año 18, el resto es carga fraccionada
o la llamada carga general, que son pallets, son bultos, son bobinas de acero, son autos, cobre metálico, etc. Y el resto son graneles líquidos, ¿ya? Graneles sólidos, el fuerte de San Antonio. La modernización de los puertos ha permitido alto rendimiento de transferencia y mejoras sustanciales sobre una infraestructura que estaba. O sea, después le voy a dar algunos valores. Por otro lado, ha ido generando un alto compromiso con las ciudades que los cobijan. No es generalizado, desgraciadamente. Hay algunos problemas en algunas ciudades que ustedes conocen mucho mejor de lo que pueda conocer yo, ¿ya? Particularmente en Iquique quieren mucho al puerto y el puerto necesita a la ciudad. Sí, aquí tienen un... Y por otro lado tenemos un tremendo cliente que es la Sofri, que también necesita mucho al puerto, ¿ya? Hay muchos acuerdos de producción limpia, se han denominado, o los llamados APL, que constituyen asociaciones de los actores relevantes de la cadena logística. Por ejemplo, en el caso de Iquique, están incluidos todos los terminales, las empresas de mollaje, la Sofri, los cargadores de la Sofri, los sindicatos de transportistas regionales de la Sofri y algunas empresas de mollaje menores, ¿ya? Y además las comunidades logístico-portuarias de las distintas ciudades en la función de buscar que la cadena logística que les mostré al principio conceptualmente funcione lo mejor posible, ¿ah? Resultados, siguiendo con el tema. Por ejemplo, las primeras 3 licitaciones, que fueron las de los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente, significaron para el fisco de Chile un tremendo ingreso con el pago upfront y una cuota de pago de desempate. Para que tengan una idea, ustedes, el Estado de Chile en esa oportunidad recibió $250 millones de estos 3 puertos, solamente, ¿ya? 250 millones de dólares de esa época, ¿ya? Por el mecanismo de integración horizontal y vertical, el que postulaba en San Antonio no podía quedarse con Valparaíso. En este caso, el grupo de Sudamericana ganó ambas licitaciones, pero no se podía adjudicar las dos, entonces se quedó con San Antonio, que había hecho la oferta más alta, y TPS se adjudicó Valparaíso, por ejemplo, ¿ya? Algunas otras concesiones tenían inversiones obligatorias, por ejemplo, extender sitios, hacer muelles antisísmicos, ¿ya? El gran equipamiento, después le voy a dar algunas cifras de algunos puertos, que probablemente me falten algunas mucho más importantes también. Equipamientos, aparecen estas grúas shore to shore. Cuando se adjudican los puertos el año 2000, el 1 de enero del 2000, en Valparaíso existía una sola grúa que la llamaban la grúa de Eurosal, ¿te acuerdas, Francisco? La de cuello ganso, que era una grúa azul articulada aquí arriba, ¿ya? Y en San Antonio existían 2 grúas de estas shore to shore o gantry crane. El resto han sido todas incorporadas por el proceso del concesionamiento. También hay RTG, en esa época no había ninguna. Grúas móviles en los puertos no había ninguna. Richtstacker prácticamente no habían en los puertos, y aparecen los tractocamiones, y también algunos concesionarios construyen bodegas especiales para tratamiento de minerales o concentrados, o patios habilitados especialmente según el tipo de carga que tenían que mover. Para darle algunos ejemplos de esas inversiones, voy a partir por el dueño de casa, por Iquique. Iquique ha tenido 3 inversiones que le permitió hoy día tener un contrato a 30 años. Quizás me faltó explicar al principio, en general las concesiones eran a 20, y si el concesionario hacía una inversión adicional, podía postular a 10 años adicionales, ¿ya? En este caso, Iquique tiene hoy día 30 años. Primero hizo una inversión en el delantal de 14,7 millones de dólares, después extendió el sitio 4 en 10,1 millones de dólares, y después transformó el sitio 3 en antisísmico con 4,6 millones de dólares. Si eso no se hubiera hecho, probablemente la situación del terremoto del 2014 habría sido bastante más dramática de lo que fue en el puerto de Iquique. Y por otro lado, también el concesionario puso 4 grúas móviles del tipo Gotwal, que aquí son las antiguas grúas que tenía TPS. Aquí ustedes pueden ver en Teceval, hay 2 o 3 de ese tipo de grúas, ¿ya? Y esa, cada una de ellas vale 5 millones de dólares, o sea, ahí invirtió
20. O sea, solamente en el puerto de Iquique, para que tengan ustedes una idea, son 20, 30, 50 millones de dólares en el periodo de concesión. Los impactos en la quinta han sido increíbles. Aquí yo me tomé la libertad de anticiparme algunos valores para que ustedes tengan una idea. Ya el terminal TPS Pacífico Sur extendió el muelle en 120 metros, 120 millones de dólares. Grúas Gantry tiene 8, a 10 millones cada una son 80. Y Grúas RTG tiene 15, son 75 millones de dólares si las valorizamos en 5. Ahí falta agregar grúas Ristacker, grúas de contenedores vacíos, tractocamiones, etcétera. ¿Ya? San Antonio tiene 2 concesionarios, STI, San Antonio Terminal Internacional, tiene el contrato vigente hoy día a 25 años, tiene un periodo de renovación del 24, 25 al 30. Ha invertido en la extensión del frente de atraque a 900, que le permitió tener 930 metros, 100 millones de dólares aproximadamente. Tiene también, al igual que TPS, 8 grúas Gantry, 80 millones de dólares. Y grúas RTG tiene 6 por el momento, a 5 millones da 30. O sea, esto pueden ver. Y estos puertos, Valparaíso y San Antonio, fueron terminados de reconstruir después del terremoto del año 85. O sea, estos puertos quedaron en condición operativa, en buenas condiciones, con aumento calado a principios de la década del 90. Y San Antonio, el último concesionario, ¿no es cierto?, que es PCE o Puerto Central, en el frente de atraque costanera invirtió aproximadamente 250 millones de dólares, que generó el nuevo frente de atraque, 700 metros. ¿Ya? Después puso 7 grúas Gantry del orden de 10 millones cada una, son 70 millones de dólares, y 15 RTG A5 son 75. Y ahí faltaría agregar todas las otras inversiones adicionales que ellos han hecho. Y eso es todo lo que yo quería presentar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Si tiene alguna consulta, encantado, sí. O prefiere que vamos terminemos todo. Exactamente, sí. Muchas gracias, don José Manuel. Le ofrezco la palabra entonces ahora a quién. ¿San Antonio ahora sí? Don Francisco. Le ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Creo que la introducción que hizo José Manuel nos pone en el escenario, que hay algunos números que van a aparecer ya, repetidos, y algunas ideas que van a surgir también en repetición, sobre todo las que han salido directamente del texto de la ley. El contexto de la presentación nuestra es muy sencillo, es decir, esto es San Antonio, esto es San Antonio, así ha funcionado más o menos la ley en términos generales, genéricos. Estos son los principales defectos que nosotros vemos, estas son las principales ideas que nos gustaría que ustedes consideraran. Hay que pensar de que algunas de las reflexiones, más bien, no necesariamente son materia de ley, algunas pueden ser temas de reglamento o temas contractuales. Hemos heredado, ¿no es cierto?, una batería de contratos de concesión, una batería de reglamentos, y hay algunos aspectos que son sujetos a ley o son materia de ley y otros que no necesariamente. Ahora, el puerto, a ver, vamos a esperar. Ahí parece, no, ahí está. Una mirada global de San Antonio, una fotografía aérea en que están en colores las distintas concesiones. Tenemos STI, que es el costado del mar, la parte roja, que mueve 11,9 millones de toneladas. El puerto central, que es la parte verde, que mueve del orden de 7,3 millones de toneladas. Ustedes se dan cuenta de que tiene una forma medio extraña, porque las edificaciones, las estructuras, la situación histórica del puerto obligó a esa concesión en esa forma. El 65% de la carga del puerto es en contenedores. El sitio 9, que es el sitio de los líquidos, tenemos un sitio especial para líquidos que es operado por nosotros, que es el sitio 9.
Son 77.000 toneladas, muy poca cosa, pero importante. En San Antonio se mueve también el ácido sulfúrico de Codelco que va al norte. Es un movimiento importante, son 1,5 millones de toneladas, una cifra de ese orden, y hay estanques que son la razón por qué la concesión tiene esas discontinuidades. Eso es el puerto de San Antonio en resumen. Son 3 concesiones importantes, que es STI, Puerto Central y Panul. Bueno, Panul es el puerto de los graneles más significativo después de Ventana, digamos, en la zona central. El puerto movió, como decía antes, 11,9 millones de toneladas en STI. La concesión termina el 2024. Puede extenderse por 5 años. En el caso de Puerto Central, la concesión termina el 2031. Aquí hay varias cosas interesantes. Los trabajadores permanentes en STI son 783 y 223 eventuales. En el caso de Puerto Central son 350 y son 130 eventuales. Lo que quiero llamar la atención al respecto es que el fenómeno de la eventualidad fue y puede ser aplicable todavía en algunos puertos y en algunos muelles del país, pero en muelles modernos, en puertos modernos, donde en la práctica se tiene una estructura muy similar a una línea de producción de una fábrica. El tema de la eventualidad es un tema que debería ser analizado. Yo personalmente creo que podría disminuirse significativamente. El tema de la eventualidad a la larga perjudica a todo el mundo, aunque yo entiendo que a muchos trabajadores les gusta la eventualidad, pero como sistema pienso que la estabilidad debería ser mejor que la eventualidad, digamos. Si pasemos a la próxima página. Aquí hay un gráfico con el desarrollo en tanto en toneladas como con los principales hitos. No se ve casi nada y lamentablemente, pero yo les puedo decir que el año 2000 el puerto de San Antonio movía del orden de 10 millones de toneladas y el año 2018 mueve 21 millones de toneladas. ¿Cómo se logró eso? Se logró a través de, José Manuel hizo un listado de las distintas modificaciones contractuales. Básicamente se fueron modificando los contratos, extendiéndolos de acuerdo a las disposiciones que los regían y, por último, entregando el puerto central en concesión, que generó nuevamente una situación de superávit de muelle en la zona. Hay que entender de que como esto es discreto, es bastante complejo porque se aumenta la capacidad y se produce un periodo bastante significativo de un importante exceso de capacidad. Y lo que ocurre cuando existe altas inversiones fijas y bajos costos variables, lo que ocurre es que se producen conflictos y batallas de precios bastante significativas. De hecho, si uno ve la rentabilidad promedio actual de los concesionarios, bastante baja, 4,5%, menos del 5%. Si uno observa lo que está ocurriendo el día de hoy. Ahora, naturalmente que en la medida de que pasa ya Puerto Central se está entrando en una etapa de saturación. El Terminal 2 de Valparaíso todavía le falta. Entonces el puerto de Valparaíso va a comenzar a coparse. Ahí se va a producir naturalmente por las leyes de la economía una presión al alza. Hoy día los precios están como en el 75% de los precios autorizados por los contratos de concesión. Están significativamente abajo. Eso es interesante porque muestra que el sistema ha funcionado. Por otro lado, que el sistema funciona para los dos lados. No solamente que los usuarios tenemos que pagar más o el Estado tiene que, digamos, los empresarios privados ganan. Aquí a veces también tienen situaciones de presión de precio. Al respecto, por lo demás, ese es un tema que también debería pensarse, pero más bien a nivel contractual, y es que si yo le voy a ofertar a un privado que invierta a 30, a 40 años, tal vez, después voy a hablar de eso, en un muelle, no puede quedar simplemente al arbitrio
de la autoridad que cuando quiera le meta un muelle adicional y él se quede mirando el cielo mientras su muelle está sin utilización. Deberían haber indicadores objetivos. Nosotros hablamos más bien de gatillos, de elementos objetivos que digan cuando la demanda de la quinta región o de tal zona del país exceda tanto, usted, la autoridad, va a llamar para que sepan desde antes que esto va a ser así. Porque si no lo hacen, ellos se van a cubrir en su inversión, en su propuesta, y van a tomar las precauciones, que son caras, digamos, precauciones caras para cubrirse frente a la posible eventual arbitrariedad de la autoridad llamando a licitación cuando no se necesita. Bueno, ese es el desarrollo del puerto. La situación actual del puerto, en términos de su capacidad, es que podemos manejar 3 naves de 13.000 TEU en forma simultánea. Eso es hoy día. Después vamos a poder manejar 8 naves de 15.000 TEU en forma simultánea cuando esté el puerto de gran escala funcionando. Ahí está marcado y ese es el futuro para el que estamos trabajando. Tenemos un desafío realmente muy importante porque hay un desafío en términos de infraestructura, hay un desafío en términos del impacto ambiental, hay un desafío en términos de el cumplimiento de las normas de libre competencia. Es un desafío múltiple el desarrollo de este puerto. Estamos hablando de 6 millones de TEU estoy hablando del año, no sé, tal vez 2050, porque lo primero que se hace es el muelle, es el terminal mar. Eso es lo primero que se hace. Y lo primero que se hace es el terminal mar más cercano, no la punta, sino que está acá. El molo de abrigo se hace completo al comienzo. Después el terminal mar 1 se hace eso y después, entre 5 y 10 años después, el terminal mar 2. Entonces estamos hablando del año 2035 para el terminal 2, mar 2, y después estamos tal vez hablando del 2040, 45, no sé, yo no voy a estar para el otro, para el tierra. Entonces ese es un poco el futuro y tiene mucho que ver con el tema de los accesos de relación con la ciudad, que lo voy a tocar ahora de inmediato. Aquí hay un listado de los temas que la ley de puertos nos ponía y naturalmente que probablemente todos los puertos van a llegar con el tema, porque como ustedes nos citaron para hablar de la ley de puertos, lo primero que vimos es la ley de puertos. Pero yo quisiera mencionar algunos. El 1, el tema de promover la competencia en el interior del puerto y entre puertos, hay que pensar de que se ha generado una situación que ustedes la deben haber visto en otras cosas también, en que el tema de la libre competencia, el tema del Tribunal de la Libre Competencia, el tema de las aprobaciones de los aspectos de libre competencia se ha transformado en altamente relevante en cualquier proyecto portuario, ya sea una modificación de cosas presentes, el aspecto de libre competencia pasa a ser un aspecto relevante. Eso sería lo que yo puedo agregar a lo que se dijo antes. No tengo mayores comentarios respecto de esa materia. Ahora, proceso y control de concesiones, esto es una cosa muy corta relativa a las empresas portuarias en sí. Nosotros somos una empresa que tenemos 54 personas. Básicamente somos administradores de contratos. Entonces uno dice, bueno, no es tan difícil, porque usted está administrando, no solo algo administramos en terreno, pero básicamente contratos. Pero administrar contratos, aunque yo utilice elementos externos, empresas de ingeniería o elementos, hay que controlar a esas empresas de ingeniería. O sea, no es llegar y decir yo controlo porque contraté a la empresa tal y cual para que haga la medición del dragado, si el dragado está bien hecho. Tengo que tener a alguien interno que sea capaz de discernir si ese informe producido por la empresa tal. Entonces creo yo que estamos en un momento en que las demandas de las empresas portuarias están aumentando. ¿Por qué? Porque el tema ciudad-puerto, por ejemplo,
Lo que pasa es que lo quiero tocar después. El tema ciudad-puerto nos está generando una demanda importante. El tema accesos nos está generando, todo relacionado con ciudad-puerto en realidad, porque las materias internas del puerto ya las teníamos. Siga, por favor. Las conclusiones nuestras es que el rol de autoridad portuaria que tenemos es absolutamente insuficiente para las necesidades que existen hoy día. Nosotros utilizamos, existe una organización que se llama COLSA en San Antonio, que es un comité de coordinación logística con todos los entes de San Antonio, pero es consultiva, es conversa. Le pedimos a los depósitos de contenedores que manden los contenedores durante las 24 horas y ellos los mandan en la mañana, o los terminales los citan en la tarde, o los fruteros mandan toda su fruta el último día porque resulta que les conviene. Entonces existe una cantidad muy importante de fuerzas, llamémoslo así, que son discordantes. Nosotros tenemos el orden los días malos, más de 4.000 camiones al día en San Antonio, y eso con el 1 millón y tanto de TEU anual. Si vamos creciendo al 5, 6, 7%, esto va a ser una situación bastante compleja y creemos que la autoridad, que el puerto debería tener mucho más autoridad respecto de algunas materias que no están directamente, por ejemplo, coordinar el flujo vial y ferroviario al puerto. O sea, tenemos una inversión, digamos, que pueden ser en el caso del puerto exterior de 3.000 millones y más lo que hay invertido, o sea, 4.000 millones de dólares, pero estoy pensando a 50 años. Así que, pero pensemos ahora, 1.500 millones. Resulta que hoy día los camiones básicamente llegan y los terminales básicamente reciben cuando estiman conveniente. O sea, ellos tienen que estar operativos a las 24 horas, pero eso no significa que tomen las medidas para hacerse cargo de los PICs, que acepten o no acepten los contenedores vacíos a toda hora, etcétera. Entonces hay un tema en la coordinación del flujo vial y ferroviario, el tema de la tecnología. Nosotros estamos trabajando en pórticos en San Antonio, vamos a poner 3 o 4 pórticos de estos para ver, pero los camiones no tienen obligación de usar tag para llegar a San Antonio. Entonces tenemos problemas en términos de que todo lo tenemos que pedir por favor. A veces nos hacen caso y muchas veces no les conviene, no nos hacen caso, simplemente. Tenemos un tema con la ley, hemos tratado a través del RUFA, del Reglamento de Uso Frente a Atraque, resolver esto, y el Ministerio de Transporte está revisándolo. Es difícil porque es una extensión del RUFA, el RUFA se llama Reglamento de Uso Frente de Atraque, no de calle de atraque, no es lo mismo, es diferente, está muy lejos. Eso sería el tema. El segundo, que creemos que es muy importante, es el Consejo de las Ciudades Puerto. Eso está en la ley, se establecieron el año pasado y nos gustaría que se potenciaran en términos de usarlos, que sean un instrumento de buena convivencia con la ciudad. Hay que pensar el detalle, yo no soy jurista, yo simplemente soy una persona que vive esta realidad a través de la gente que colabora conmigo. Pero creo que los consejos Ciudad Puerto podrían ser una buena herramienta para que la relación Ciudad-Puerto sea mejor, digamos. Ahora, las relaciones dependen de dos partes, nada garantiza que sean mejor, pero podría ser una herramienta. Por último, quisiera mencionar el tema de las concesiones, el plazo de las concesiones. Nos parece que 30 años es muy bajo, la tendencia mundial es mayor. Si uno va a España, algunos países europeos, 40, 50 años. El tema, por ejemplo, del molo de abrigo. El molo de abrigo financiarlo, en el caso del puerto exterior, ese molo de abrigo no se pudo incorporar, no se puede incorporar una concesión porque no se paga en 30 años. Tendría que ser entre 50 y 60 años. O sea que ese va a terminar siendo un aporte del Estado, en que el Estado va a tener que ponerse upfront, digamos, en forma diferente, para poder enfrentarlo. Y por último, algo que no está ahí, pero que me parece que es válido para todo tipo de concesiones, que lo hemos observado, esto lo digo desde mi desconocimiento, pero yo creo que
siempre veo, muy frecuentemente, que hay problemas que nadie esperaba. Caso típico, las tarifas especiales. Las tarifas especiales, resulta que de repente algo que nadie esperaba se transforma en frecuente, de uso prácticamente diario, y resulta que si el contrato no lo estableció originalmente, esa tarifa va a ser especial, no va a ser una tarifa regulada por los próximos 20, 25 o 30 años. Hay que pensar que los concesionarios son operadores de activos fiscales. Estamos hablando de gente que en realidad su obligación y su responsabilidad es operar activos que no son de ellos y hacerlo lo más eficiente posible, justificando su utilidad y sirviendo a la comunidad al mismo tiempo de esa manera. Por eso pienso yo, por ejemplo, no es posible que las concesiones, por ejemplo, voy a dar un caso de una autopista, se requiere una salida adicional de la autopista. Existe, si el contrato no lo establece, en el caso del puerto es así, si el contrato no establece ciertos cambios, yo no los puedo pedir. Yo no digo que pueda exigir cualquier cambio, pero creo que tiene que haber, desde el punto de vista de la defensa del interés público, ciertas capacidades para poder, tal vez la palabra es dura, pero unilateralmente producir modificaciones contractuales, sujetas por supuesto a negociación y tal vez algún tipo de arbitraje de terceros, para modificaciones que no alteren la esencia del contrato, modificaciones que no sean de una significación enorme, pero que sean necesarias para el desarrollo del negocio portuario. Eso, presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido ya dos buenas exposiciones. Vamos a dar paso entonces a Antofagasta. ¿Valparaíso? No, Valparaíso llegó tarde, así que vamos a partir con Antofagasta. No, Antofagasta no tenía que irse, no me quedó claro eso. No, bajo ninguna circunstancia. Presidente, solo un Pero comentario. Valparaíso está listo, me dice. ¿Está listo? No, sí es muy breve, pero solo un comentario respecto al último punto que usted dijo, de la capacidad para unilateralmente modificar los contratos. La modalidad de contrato es por un plazo fijo y por una inversión determinada. Si se usara la misma modificación que utilizan las carreteras en las concesiones viales, que es el valor presente de los ingresos futuros, esperado por el concesionario, le daría una elasticidad mayor a ese contrato que permitiría, si los ingresos aumentan, hacer modificaciones unilaterales. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sería una fórmula? Vamos a dejar la respuesta pendiente. Vamos a dejar la respuesta pendiente. Tome debida nota, vamos a dejar la respuesta pendiente, porque ya son 10 para las 7. Valparaíso. No, pero que La base es. Señor presidente, señores parlamentarios, diputados, agradecemos mucho esta invitación. Nosotros, que somos un puerto desafiado, tanto por la normativa como por circunstancias que vamos a explicar, nos parece de la mayor relevancia que haya una instancia de reflexión y análisis que eventualmente puede ser de carácter normativo a lo que significa el escenario legislativo que enfrentan las empresas portuarias, la experiencia de los últimos 20 años y en particular ver qué es lo que viene hacia el futuro, considerando lo que ha sucedido con Puerto Valparaíso, sus proyectos de inversión, sus propuestas a la ciudad, todas ellas en muchos sentidos controvertidas. Dicho esto, nos parece esencial que se califique y que se clasifique cuál es el sentido de la relación de la ciudad con su puerto. Por ejemplo, se habla de el Consejo Ciudad-Puerto, y en nuestro caso es, ¿qué es la ciudad? ¿La ciudad es la comuna de Valparaíso donde estamos sentados? ¿O la ciudad es más que eso? ¿Qué pasa si ampliamos el concepto de ciudad y decimos que el efecto en aporte
en empleos directos e indirectos a veces va mucho más allá que la comuna. ¿Qué pasa si grupos organizados, irrelevantes, se toman el interés determinado, un interés turístico, una determinada posición, y en definitiva ese es el que es el relevante y el que representa eventualmente el interés que parece ser como comunitario, pero uno, en una concepción más amplia, puede estimar que es un interés particular. Entonces, ¿por qué planteamos este tema? Porque para nosotros la idea de que exista un consejo ciudad-puerto es muy relevante y creemos que la legislación debe complementarlo, debe institucionalizarlo. Y alguna vez se ha dicho, ¿por qué no incorporamos a la comuna o a la ciudad en la administración de la empresa portuaria, en su directorio? ¿Por qué el alcalde no está presente o una delegación que represente a las fuerzas vivas de la ciudad en la administración de la empresa portuaria? A nosotros nos parece que ese no es el camino, que el rol que le corresponde a la empresa portuaria, a su directorio, a sus trabajadores, es una gestión técnica que tiene mandatos muy precisos y que aquí han sido explicados con brillo por los colegas que me han antecedido. Sin embargo, el Consejo de Ciudad Puerto, más amplio, hay que crear esa institucionalidad, hay que darle más vida, hay que darle financiamiento, y en eso las empresas portuarias pueden contribuir para crear una secretaría técnica donde se identifiquen cuáles son los intereses, cómo se armonizan los diversos proyectos de expansión de las capacidades portuarias, cómo se compatibiliza la evolución que debe tener el puerto con los intereses de la ciudad, del uso de su borde costero, etcétera. Por ejemplo, aquí en Valparaíso tenemos un puerto histórico que sigue siendo el puerto principal, pero era el puerto estadísticamente con mayor cantidad de carga. Hoy día hemos cedido esa posición, pero tenemos como una bahía que es un bien escaso, con aguas abrigadas de primera calidad, con una inversión en un espigón que si hubiese que construirlo costaría cientos de millones de dólares, si no eventual miles. Todas esas ventajas son la respuesta que el país necesita para su ampliación portuaria, porque Chile necesita en un tiempo breve incorporar capacidad para 1 millón de TEUs. Y esa respuesta a nuestro comercio exterior, que es inminente, no va a estar simplemente con ampliaciones en la capacidad actual de San Antonio y de Valparaíso. Eso no es posible. Y por ende, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo respondemos a esa realidad de nuestro comercio exterior, que hoy no lo vemos como un problema porque no está en la coyuntura? Pero si revisamos las estadísticas, si revisamos los estudios de muy buena calidad que los diversos gobiernos han hecho en los últimos 4 o 5 años, vamos a descubrir que el 2023 y el 2025 tendremos este déficit. Y este 75% que hablaba Francisco Silva, que es lo que está cobrando el máximo de la tarifa, la vamos a ver probablemente en sus máximos. Y en algo que es peor que el precio, que es en una pérdida de la calidad de servicio, es decir, con congestión. Y ese costo, en definitiva, lo van a pagar los consumidores. Entonces, tenemos urgencia de tener un debate que sea un debate técnico, un debate que no se lo tomen los interesados, que no se lo tomen aquellos que tienen mayores capacidades para crear su posición, que es un interés individual, darle forma de interés colectivo, que es una forma encubierta de cooptar instituciones. Nos parece entonces que si logramos crear una institucionalidad seria y adecuada para los desafíos del futuro, ese proyecto, esa institucionalidad es un desafío relevante para las autoridades y para el Parlamento.
Y como toda institucionalidad para que funcione requiere financiamiento, nos parece que en eso las empresas portuarias pueden efectivamente contribuir técnica y económicamente. Y ahí inmediatamente nos gustaría responder la siguiente pregunta, la pregunta que se nos hace: ¿por qué el puerto no contribuye a la comunidad con los excedentes que se generan de su operación, así como por ejemplo los casinos los hacen en las comunas en que están instalados? Y aquí viene algo que es una realidad del presente y que cada vez va a ser más relevante en el futuro. En el pasado había la infraestructura portuaria y lo que se hizo fueron inversiones que se financiaron con las tarifas esperadas y alcanzó, como se acaba de mostrar, pagando 250 millones de dólares como upfront, como derecho de llave. Pero ¿qué viene en el futuro? Ya vimos que la inversión de Puerto Central de 450 millones de dólares ya no genera los cánones o las rentas de arrendamiento de ese espacio físico, porque ahí lo relevante fue el monto de la inversión. Y en consecuencia, el propio Tribunal de la Libre Competencia ha dicho que esos beneficios tienen que ir en beneficio de los consumidores, ¿verdad? ¿Y con qué nos estamos enfrentando ahora? El proyecto del Terminal 2 de Valparaíso es un proyecto de 600 millones de dólares, que probablemente pagar un canon va a ser una cosa muy desafiante para ese proyecto. Y quiero decir del proyecto de Puerto Exterior de San Antonio, de casi 4.000 millones de dólares. Entonces, el futuro es evidente. En el futuro, las empresas portuarias solo van a tener el ingreso por la TUP, es decir, lo que pagan las naves por su tonelaje de registro grueso, y que es el ingreso necesario para enfrentar el mantenimiento del canal de acceso y la infraestructura y el personal adecuado para cumplir un rol que es esencial. Porque ¿qué diferencia a un puerto público de un puerto privado? Es que en el puerto público el usuario tiene una garantía plena de que aquí no hay discriminación al usuario y que respetamos la plena vigencia de la libre competencia. En cambio, en un puerto privado, de los que hay muchos, el puerto privado en sí mismo es una facilidad esencial, es decir, está comunicado con un negocio particular determinado. Entonces, ese desafío, que es un desafío que tienen las empresas portuarias, que es un desafío cada vez más complejo, cada vez más tecnificado, es un desafío que hemos asumido, es un desafío que hemos aprendido durante 20 años, y es tanto el aprendizaje que al principio, cuando se crearon las primeras concesiones, el Tribunal de la Libre Competencia estableció como un elemento esencial para resguardar la libre competencia el que no hubiese integración vertical. Esto significó entonces restringir que todos aquellos que tenían intereses aguas arriba y aguas abajo estuviesen limitados en la participación en la concesión portuaria. Y de esa manera se decía que el concesionario siempre tenía que tener una mayoría de accionistas que tuviesen un interés de negocio que fuera distinto de la participación en actividades, ya sea en la naviera o en la logística del hinterland. Pero hoy en día, ¿con qué realidad nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con un mundo cada vez que va más hacia la integración vertical. Un mundo en que el año 2007 teníamos 200 compañías navieras que se repartían la participación de mercado en el negocio de los contenedores. Y hoy día tenemos 4 mega empresas que manejan el 85% del mercado de contenedores, y aquí en Chile probablemente más que eso. Y en consecuencia, la realidad de la integración vertical ha quedado superada. Y esto lo ha ido reconociendo la Fiscalía Nacional Económica, a tal punto que ha autorizado que haya muchas concesiones en que la restricción de integración vertical se subió del 40 al 60%. Y si vemos los informes que presentan las propias empresas portuarias, las empresas portuarias
están solicitando un 80% de participación. O sea, las empresas portuarias no le tememos a la integración vertical porque estamos seguros que tenemos los instrumentos, vía control de tarifas y otros elementos para establecer de que la concesión portuaria nunca va a ser un instrumento para actuar en forma discriminatoria o hacer uso o abuso de la posición dominante. Dicho eso, entonces, este desafío con el que nos enfrentamos supone que en el futuro probablemente las empresas portuarias van a ir reduciendo sustancialmente sus ingresos. Y esto que conocemos hoy día como excedentes que van al fisco van a tender a desaparecer. Y por ende, la contribución de las empresas portuarias a las ciudades hay que mirarlas desde otra óptica. Por ejemplo, nosotros en Valparaíso, supuesto que se construye el Terminal 2, estamos aportando, pensamos nosotros, con un proyecto en que la ciudad de Valparaíso y todos los habitantes de la quinta región puedan acceder al borde costero. Al principio se pensó en un proyecto que todos conocen, que fue el fallido Mall Barón. Hoy día el gobierno está comprometido en sacar adelante el llamado Parque Barón. Estamos seguros que es un modelo en que vamos a poder hacer convivir tanto la actividad logística del puerto junto con un parque de acceso público en que va a haber mucha creación de valor y donde creemos que vamos a hacer una aportación realista hacia el turismo y donde estamos seguros que la ciudad va a saber aprovecharlo y se va a potenciar. Y entonces, en este modelo, ¿qué es lo que nosotros pensamos que la legislación debe revisar? Primero, la institucionalidad de la ciudad de Puerto, teniendo este buen cuidado, creemos nosotros que esta institucionalidad no sea cooptada por grupos de intereses que aparecen representar intereses comunes o intereses de bienestar general, no siendo. En segundo lugar, una contribución técnica y eventualmente económica de las empresas portuarias para que esa institucionalidad sea efectiva. Lo segundo, un proyecto realista para que las empresas puedan convivir con la ciudad, creando opciones para que el uso del borde costero, como lo hay en Hamburgo, como lo hay en Barcelona y como hay muchos otros modelos exitosos en el mundo, puedan ser replicados acá en Chile. Y finalmente, es un tema que ha sido tocado y es un tema al que nosotros le hemos destinado mucho tiempo. Hemos trabajado fuertemente con los trabajadores y sobre todo con la nueva generación de dirigentes sindicales, buscando soluciones que vayan más allá de las consignas a lo que consideramos que es una realidad de un puerto como Valparaíso. Este puerto, a diferencia de San Antonio, es un puerto que tiene temporalidad. Hay una temporalidad de la fruta y en consecuencia, al igual que los campos, no es lo mismo lo que ocurre en algunos meses que en otros. La pregunta es, ¿cómo reconocemos entonces esa realidad de la temporalidad con la estabilidad del trabajador? Con que no haya precariedad por causa de esa temporalidad. Y fíjense ustedes que no hay que ser tan creativo. Si en el mismo Código del Trabajo hay dos figuras de la mar que están reguladas en el Código del Trabajo. Uno es el trabajador portuario y otro es la gente de mar. Y nunca hemos tenido conflicto con la gente de mar. ¿Por qué no hemos tenido conflicto con la gente de mar? Porque cuando se embarca un tripulante, el tripulante está a disposición en términos objetivos a las 24 horas. Y entonces, cuando termina su periodo de embarco, de 3 meses o a veces más, se le compensa todo el tiempo que estuvo a bordo y que es representativo de las horas extraordinarias, de los sábados y domingos que estuvo a bordo. Y entonces, un trabajador que tiene un contrato indefinido, que es tripulante, versus un tripulante que tiene un contrato a plazo fijo, tiene una realidad económica relativamente similar. ¿Por qué? Porque se bajan del viaje e inmediatamente comienzan a hacer lo que se llama la franquía. Y terminada esa franquía, el empleador, al que es con contrato indefinido, le empieza a pagar a disposición. Y en consecuencia tiene todos los incentivos
para embarcarlo nuevamente, ¿ya? Y el trabajador que tiene contrato transitorio tiene siempre embarcándose en una empresa o embarcándose en otra por especialización. El trabajador pasa periodos muy breves en que no tiene ingresos, ¿eh? Entonces, ese modelo es un modelo que hay que buscar e igualar con nuestro trabajador portuario. No lo podemos hacer si tenemos un grupo de 30.000 trabajadores y si la fuerza de trabajo es tan solo de 10.000. Pero si logramos crear un mecanismo que sea análogo, en que le reconozcamos al trabajador que cuando no está disponible gana un determinado ingreso y cuando está trabajando efectivamente, entonces se le paga el equivalente a ese embarco, estamos seguros que por allí vamos a encontrar soluciones. Y los dirigentes sindicales actuales están pensando en fórmulas como esta, en fórmulas más creativas, pero son fórmulas que no escapan de la economía y que no escapan de la realidad, ¿ya? Creemos que ese tipo de contribuciones, hicimos un seminario que se alojó en la empresa portuaria de Valparaíso, recibimos gente del exterior, experiencias de Brasil, experiencias de Perú, de otras partes de América, y estamos seguros que allí hay una gran cantidad de material para trabajar. En definitiva, no quiero abusar de la palabra, simplemente decir que nosotros como Valparaíso nos sentimos como un puerto muy desafiado, tenemos que hacer un aporte al comercio exterior, que es un camino extraordinariamente difícil. Creo que no es exagerado decir que si todo proyecto portuario futuro público es sometido a los embates que está sometido nuestro Terminal 2, quizás nuestro país va a empezar a tener graves problemas en lo que es el pilar de su desarrollo, que es el comercio exterior, porque no tenemos respuestas realistas para enfrentar las inversiones que se requieren y que sean compatibles con los desafíos ambientales y que sean compatibles con las expectativas de la ciudad. Mientras no encontremos la manera de discutirlo de manera racional y técnica, entonces vamos a terminar esto resolviéndolo en alguna sala de la Corte Suprema. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Fernando. Le ofrezco ahora la palabra a continuación a Antofagasta, esta vez sí. Sí. A don don Carlos Escobar Holguín, empresa portuaria de Antofagasta. Tiene la palabra. Talcahuano. Pero ábralo. Talcahuano, San Vicente.
Gracias, señor presidente. Primero que nada, la excusa de nuestra presidenta Consuelo Reybe, que no pudo asistir. Y en esta oportunidad, la presentación de la empresa portuaria Talcahuano San Vicente tiene que ver un poco más con los efectos colaterales de la ley y de la no existencia de una regulación para los puertos privados, que en el caso de la región del Biobío es esencial. La empresa portuaria Talcahuano San Vicente es una empresa pública, ya se ha señalado acá las características de las empresas portuarias en general. Yo quisiera destacar una característica de nuestro puerto, que es el hecho que es la única empresa portuaria que tiene dos puertos en dos bahías distintas y en cada puerto un solo terminal. De manera que parte de las actividades de autoridad portuaria, que es la coordinación del tráfico dentro del puerto con más de un terminal, nosotros no la tenemos. Acá quiero entregar una cifra que puede que a muchos les sorprenda, que es el hecho que la provincia de Concepción es la provincia con mayor movimiento de carga del país. El año 2017 movimos 32 millones de toneladas, Valparaíso en ese periodo movió 27 millones, Antofagasta 19 millones y San Antonio 18 millones. Probablemente la sorpresa tiene que ver con que en la provincia de Concepción existen 10 puertos, de los cuales 7 puertos son de uso público y 3 puertos son de uso privado. Acá está el detalle de norte a sur de cada uno de los puertos, que están en 3 bahías distintas: la bahía de Concepción, la bahía de San Vicente y la bahía de Coronel. Acá hay una tendencia de carga de los puertos desde el año 2004 al año 2018. Esta es la franja del puerto de San Vicente, que es nuestro principal puerto concesionado, y acá abajo está el puerto de Talcahuano, que aquí el año 2010 tuvo 0 transferencia de carga, producto que fue destruido con el terremoto tsunami. Los puertos de San Vicente y Talcahuano son los 2 únicos puertos concesionados de los 7 puertos de uso público de la provincia de Concepción, región del Biobío. Acá hay un cuadro del año 1999, en que los puertos concesionados de empresas públicas representaban el 33% de la carga sobre una carga de 9 millones de toneladas, y actualmente bajó esa representación a 27% de una carga de 23 millones de toneladas. De manera que acá el mensaje es el poco efecto que tiene la ley general, la ley 19.542, sobre la actividad portuaria de la región del Biobío, ya que impacta solamente en el 27% de la carga y solo en 2 de los 10 puertos existentes en la región. Dicho esto, acá tenemos un punteo de 13 puntos de la simetría regulatoria que existe entre la ley 19.542, que regula nuestros puertos, y los puertos privados que operan en la región. Actualmente el puerto San Vicente es el tercer puerto con mayor movimiento de carga, en su momento fue el principal. Voy a dejar una transparencia en que está el análisis detallado de cada uno de estos puntos, de cuál es el efecto concreto en los puertos privados y cuáles son las regulaciones de la ley 19.542 y los dictámenes correspondientes. Por lo tanto, es obvio, el primero es que existen marcos regulatorios diferentes, existen distintas autoridades encargadas del otorgamiento de las concesiones. En el caso de los puertos públicos es a través de los contratos que administran las empresas portuarias, y en el caso de los puertos privados son las concesiones de la autoridad marítima, que se entregan a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. El plazo máximo de las concesiones de puertos son de 30 años no renovables. Las concesiones marítimas son renovables. Renta o canon con monto mínimo regulado por la ley 19.542 y las licitaciones correspondientes. Los puertos privados no entran en licitaciones. El valor residual de las inversiones reguladas, en el caso de la ley 19.542, hay un proceso en el cual se regula este valor residual y es pagado por la empresa portuaria en caso que el concesionario no se renueve el contrato.
tenemos un deber de servicio regulado, que es la atención básicamente a los clientes menores, a los usuarios menores del puerto, que se maneja también eso a través del RUFA, del Reglamento de Uso de Frente de Atraque. También existen condiciones generales y no discriminatorias de prestación de servicios. En un mercado tan competitivo como el de los puertos tienden generalmente a darle preferencia a los grandes clientes en desmedro de los pequeños. También existe una obligación en relación a las tarifas que ya se explicó, en el hecho de que hay tarifas máximas y también no pueden existir las discriminaciones de tarifa. Las normas de calidad están estipulados en los cálculos de las velocidades de transferencia y otros más que en los puertos privados no tienen esa regulación. También la asignación de capacidad o prioridad de la atención de las naves. En el caso nuestro, esa priorización no puede ser discriminatoria, dejar una nave en forma arbitraria fuera de la atención en desmedro de otra. También hay un tema que es el giro exclusivo y la estructura corporativa de las empresas concesionadas. El modelo portuario de la región del Biobío, al menos, que es básicamente de exportación y básicamente de madera, los clientes prefieren y piden un servicio integral. Y el servicio integral incluye el transporte. Y las empresas portuarias, al tener giro único, no pueden dar ese servicio integral, por lo tanto, es otro elemento de pérdida de competitividad. También están los deberes de transparencia e información, que tiene que ver con los planes maestros, con las estadísticas que debemos entregar al observatorio, logístico, que son información comercial, de valor comercial, que los puertos concesionados tienen que exponer y los puertos privados no tienen esa obligación. Y además tienen regímenes de garantía, sanciones por incumplimiento y fiscalización, que entre otras cosas tienen que ver con el valor de la garantía, que en el caso nuestro al menos la garantía es del ingreso del canon fijo de 1 año, por lo tanto ahí hay un capital inmovilizado bastante importante. De manera que aquí quiero dejar establecido que existe una regulación asimétrica. Yo creo que acá lo importante no es imponer una regulación sobre otra. Lo importante es que al final del día la regulación para los puertos, independiente de cuál es su origen y su propiedad, sea la misma para poder equiparar la cancha. Acá, otro de los elementos de asimetría regulatoria se relacionan con los informes del Tribunal de Libre Competencia. En el caso específico de San Vicente, tiene restricciones que no tiene el puerto de Talcahuano, que fue licitado el año 2011. Acá los resguardos conductuales son de alguna manera los que ya señalé, pero además existen los resguardos estructurales, que son la integración horizontal y la integración vertical. Hasta antes de la venta que hizo el grupo CMPC del puerto de Lirquén a DP World, básicamente los puertos de Coronel y de San Vicente y de Lirquén, de acuerdo a su estructura propietaria, no podrían haber operado el puerto San Vicente por su estructura de integración vertical. Bueno, acá están de alguna manera lo que nosotros estimamos que son los temas más relevantes para poder generar esta igualdad de condiciones y mejorar la operación del mercado portuario. Primero, definir legalmente lo que es puerto privado de uso público. Hoy día no existe ninguna definición de ese concepto, que es un puerto de propiedad privada que lo usa, que sale a vender sus servicios. Segundo, establecer un marco legal y reglamentario único para el otorgamiento de concesiones portuarias de frentes de atraque estatales y privados de uso público, otorgada por la misma autoridad, el mismo plazo y condiciones de renovación, reglas uniformes para determinación del canon o renta de arrendamiento y permitir que los puertos privados de uso público recuperen el valor residual al término de sus concesiones. 3. Extender a los puertos de uso público los derechos y obligaciones que establece la Ley 19.542 y los reglamentos de concesiones. 4. Definir la autoridad pública o portuaria y entregarle las facultades que corresponden respecto a los puertos estatales y los privados de uso público.
Acá hay un tema que en la ley de Emporchi se definía Emporchi como autoridad portuaria nacional, y en la ley actual no se define la autoridad portuaria, y nosotros asumimos el papel de autoridad portuaria, pero solamente sobre nuestros puertos. Y en el caso de la octava región, estamos hablando de 2 de 10 puertos. Incorporar un régimen general de sanciones, incumplimiento y caducidad que deban sujetarse a los puertos de uso público, sean privados o estatales, e incorporar a la ley de puertos privados de uso público las consultas obligatorias al Tribunal de Libre Competencia, y disponer de dictación de instrucciones de carácter general para los oferentes de servicios portuarios. Hoy día el Tribunal de Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, solamente actúan sobre los puertos concesionados porque son regulados por el Tribunal de Libre Competencia, por lo tanto ellos no actúan sobre los puertos privados. Acá una cosa puntual de la ley 19.542 que creemos que en el futuro cercano va a tener la máxima de la importancia. La ley actual señala que todos los equipamientos que al término de la concesión eventualmente los compre la empresa portuaria, solamente se pueden ejecutar el día 30 antes que termine el contrato de concesión. Pero hoy día hay equipamientos que valen 10 millones de dólares. Por ejemplo, las grúas Ship to Shore, que entre el proceso de definición de comprar las grúas y que lleguen, tenemos 2 años de tiempo entre el diseño, la construcción y la llegada al país. De manera de que, en nuestra opinión, sería importante que estas inversiones mayores en equipamiento contengan las mismas obligaciones que hoy día se usa para las inversiones mayores en infraestructura, que son inversiones sobre 3 millones de dólares. De manera que el concepto tenga que ver con el monto del equipamiento más que sobre la condición física del equipamiento. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que en la medida que nos vayamos acercando al término de las concesiones, si no se regula eso, va a haber una tendencia del concesionario a no hacer estas inversiones mayores, porque no tendrían valor residual y tendrían que llevárselos, o tendrían la incertidumbre si el día 30 y no antes ni después del término del contrato de concesión la empresa portuaria se queda o no con esos equipos. De manera que creemos que eso es un tema muy relevante. También fortalecer el rol de la autoridad portuaria a nivel de ley o reglamento, de manera que quien sea definido como autoridad portuaria tenga un respaldo legal o reglamentario de cuál es su ámbito de actuación y cuáles son sus atribuciones. Y también a nivel de autoridad de gobierno, la existencia, hoy día el concepto portuario ya no se trabaja como una unidad económica independiente y autónoma, es parte de una red logística marítima, de tal manera de que creo que la modernidad y todas las preocupaciones que tiene la ciudadanía en los integrantes de la red logística portuaria hacen que sea necesario que tanto para puertos públicos como para puertos privados existan las coordinaciones necesarias, no solamente de la actividad portuaria, sino que también de las actividades relacionadas, como son específicamente la conectividad y los medios de transporte ferroviarios y viales. Instancias de trabajo, con esto termino. Nosotros, como empresa portuaria, hemos estado trabajando en forma intensa en las actividades de relación con el entorno. El año 2014, con el entonces alcalde de Talcahuano, don Gastón Saavedra, aquí presente, iniciamos el trabajo del Consejo Ciudad Puerto, que ha continuado con el actual alcalde, don Henry Campos, y a los... ha sido en general bastante parejo la actividad. Lo relevante acá es que, independiente de la persona, independiente de la tendencia política del alcalde, en Talcahuano existe una mancomunión en el trabajo, y esto ha permitido ser proactivo y anticiparse a eventuales conflictos. Con el alcalde Saavedra ahí tuvimos en su momento algún amago de incendio con los pesqueros artesanales, y que este trabajo coordinado
permite ir anticipándonos a eso y también anticipándonos a los factores negativos que genera la actividad portuaria logística con la comunidad, de manera de poder ir actuando en forma preventiva. Este Consejo Ciudad Puerto lo hicimos funcionar desde el año 2014. A la fecha tenemos 36 sesiones. El año pasado hubo una modificación del funcionamiento del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto que trajo un beneficio que, al ser presidido por el intendente regional y la participación de los seremis de Obras Públicas y de Transporte, eso permite que todos estos trabajos de conectividad y de transporte se integren al quehacer de la ciudad. Este Consejo de Coordinación Ciudad Puerto solamente existe en la comuna de Talcahuano, porque la ley no los obliga a tenerlo a las comunas de Penco y la comuna de Coronel, que es donde están los otros grandes puertos de la región. Como decía, al ser integrado por el intendente, este consejo tiene mayor potencia en las decisiones que se toman, pero también pierde la frecuencia. Al haber sido mensual, ahora es trimestral, pero para suplir eso, con el alcalde de Talcahuano tenemos una mesa portuaria comunal en la cual mensualmente nosotros vamos avanzando en los temas y trimestralmente se sancionan en este Consejo Ciudad Puerto. Y también ha sido muy útil para el desarrollo del puerto de Talcahuano y de San Vicente, el Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos, que él data del año 99, pero recién se puso en ejecución el año 2014. Desde el año 2014 a la fecha hemos tenido 31 sesiones. En este Comité de Coordinación de Servicios Públicos participa la Autoridad Marítima, la PDI, Seremi de Salud, el SAC, y en el caso nuestro, por la actividad económica, hemos integrado a Cernapesca, de manera que en este comité se van trabajando elementos de coordinación. Acá el presidente de San Antonio señalaba el tema de los horarios de los puertos. En el caso nuestro, en alguna actividad hay disposición de los camioneros, hay disposición del puerto para trabajar en determinadas horas, pero había dificultades de los funcionarios públicos o del SAC para actuar en las mismas horas, de manera que esta es una instancia en la cual se coordinan esas actividades. De manera que eso era lo que teníamos para presentar, y yo quisiera recalcar básicamente dos puntos: que se tenga conciencia que en la región del Biobío se maneja el 25% de la carga de puertos y que tiene una estructura absolutamente distinta a la del puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso, que son los otros grandes polos de transferencia de carga, en términos que los puertos acá compiten con las mismas reglas del juego, y en la región del Biobío compiten con distintas reglas del juego, y es imprescindible que se equipare la cancha. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Rodrigo. Vamos a ver si ahora la quinta es la vencida. Le ofrezco la palabra a don Carlos Escobar Holguín, representante de la empresa portuaria de Antofagasta. Buenas noches, agradecemos la invitación agradecemos la invitación. También el presidente del directorio de Puerto Antofagasta, don León Cohen, se excusó y pide la disculpa por no poder asistir. Nosotros vamos a hacer una presentación breve, nos habían dicho 10 minutos de ver algunos temas. Quisimos contar la realidad de Puerto de Antofagasta. Puerto Antofagasta, como se ve en la figura, es un puerto multipropósito, estratégico. Por el puerto de Antofagasta se embarca, dependiendo del precio del cobre y los minerales, entre un 12 y un 15% del FOB chileno. Es un puerto con orientación minera, y los principales productos que se embarcan por nuestro puerto son cobre. Nosotros tenemos también que cumplir con el Tratado de 1904,
y por nuestro puerto se embarcan concentrados que vienen desde Bolivia, actualmente con una tecnología de última generación. También por nuestro puerto se descarga la materia prima de la producción del litio, que es la ceniza de soja. Por cada tonelada de litio que se produzca se requiere 1,7 toneladas de ceniza de soja. Por el puerto de Antofagasta se embarcan principalmente el cobre que viene de las mineras privadas, dado que el cobre de Codelco se embarca por Angamos, en Mejillones, quienes tienen un convenio y que permitió la construcción del puerto de Angamos. Nosotros tenemos distintas unidades de negocios, a diferencia de otros puertos. Nosotros tenemos una concesión marítima portuaria, que es Antofagasta Terminal Internacional, que es lo que se ve con la línea roja, ¿no es cierto? Son 2 frentes de atraque, uno de ellos permite la atención de naves de hasta 340 metros en hora. Hemos recibido las naves más grandes que han llegado a la región y casi al país. Los rendimientos del puerto con la participación de los concesionarios en términos de productividad se han duplicado. Han pasado de 170 toneladas que teníamos, ¿no es cierto?, al inicio de las concesiones, cercanos a los 400 toneladas por hora. En nuestro puerto se transfiere mayoritariamente carga de exportación y se dividen en cobres metálicos, contenedores y también cargas de minerales concentrados. Nosotros tenemos un acuerdo de producción limpia que se acaba de certificar en un 100% el cumplimiento de todos los compromisos. Es el acuerdo de producción limpia más exitoso y el más amplio porque reúne a empresas mineras, a servicios del Estado y a las empresas portuarias, operadores de ferrocarriles y al concesionario. Es un acuerdo en el cual se invirtieron sobre 18 millones de dólares en mejoras, todas ellas sobre la norma, y que nos da una experiencia y nos indica que tenemos que también mirar hacia, cuando se realicen las nuevas concesiones, tener presente todas las experiencias que algunos puertos como el nuestro han tenido y los caminos que han permitido tener hoy día una muy buena relación con la comunidad. También tenemos un terminal multioperado en el cual tiene una muy baja participación. La diferencia es notable entre la cantidad de naves que operan en el terminal concesionado versus el terminal multioperado. Es una reserva para Chile. Podría duplicar la capacidad del puerto de Antofagasta a muy baja inversión. Como puerto de Antofagasta presentamos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la solicitud de concesión y esperamos el próximo año iniciar un proceso de concesión del Frente 1, que es lo que se ve en azul. Terminal que tiene muy buenas áreas de respaldo, aproximadamente 800 metros lineales que se lo enviaría a nuestro puerto. Es el único puerto que podría operar naves conteneras con eficiencia, en términos que no es un muelle de penetración, sino que en el cual se podrían instalar estas famosas grúas chip-to-shore que se han indicado. Eso fue aprobado, existe un documento, ¿no es cierto?, de aprobación a esto. También en temas de integración vertical, hicimos una presentación y de un 35% pasó a un 65%, dada la realidad regional. Nosotros tenemos competencia, existe otro puerto de uso público, que es Puerto Angamos, quienes no tienen ninguna de las restricciones que tiene Puerto Antofagasta, pero con el 65% se solucionan los problemas a los cuales está sometido Puerto Antofagasta. La otra de las áreas concesionadas, tenemos una experiencia que somos el único puerto que tiene un mall al interior del puerto. Son 10,3 hectáreas. Hay una relación con la comunidad a través de este mall. Lo visitan 15 millones de personas al año. Si ustedes me indican desde el punto de vista portuario, hay algunas contradicciones, pero desde el punto de vista de la relación con la comunidad, y dado que el puerto de Antofagasta todavía tiene capacidad para poder crecer en el futuro, ha sido una buena experiencia para el puerto de Antofagasta. La tercera área que nosotros tenemos es el sector de Portezuelo. Nosotros este año terminamos ese terminal que se ve, la bodega en azul. Hasta hace 3 años atrás eso todo era descubierto. Esas son inversiones que se han realizado, donde se acopian todas las cargas que provienen desde Bolivia, y tenemos tecnología de contenedores de volteo, ¿no es cierto?, que permiten que las cargas a granel hoy día puedan ser tratadas igual que la carga en contenedores, usando toda la tecnología del contenedor, equipamiento y muelles. No necesariamente en el futuro
para poder transferir este tipo de cargas se van a requerir bodegas en los puertos, sino que hay un salto tecnológico importante, dado que son cargas que permiten evitar grandes emisiones. Y un cuarto punto que estamos desarrollando, perdón, el quinto es, estamos en proceso de licitación de una zona de desarrollo logístico en el sector alto de Antofagasta, y que toma la necesidad de poder contar con áreas de expansión a la logística del puerto, y también tenemos un convenio con el Ministerio de Transporte para localizar en ese sector una zona de descanso de camiones que permita tener una coordinación hacia el puerto, pero también regular el tráfico de camiones en la ciudad. Los camiones que transitan por la ciudad no necesariamente van todos al puerto, sino que muchos de ellos van a buscar servicios básicos que en la ruta a veces no los tienen. Por lo tanto, en ese mismo lugar existe un convenio que tiene Chile con el gobierno de Paraguay, en el cual el decreto de los terrenos entregados por bienes nacionales considera la instalación en el futuro de una zona franca para exportación paraguaya. Esas son las proyecciones que tiene el puerto. En términos generales, esa es nuestra conectividad. Nosotros estamos situados en el corazón de Antofagasta y eso nos genera una responsabilidad enorme. Hemos aprendido lecciones a través de los últimos años y hoy día yo diría que tenemos una vasta experiencia y todavía quedan muchas cosas que hacer en materia de relacionamiento con las comunidades, en materia que estimamos que deben ser consideradas en los futuros contratos de concesión, ¿no es cierto? Y el rol que debería tener la empresa portuaria desde ese punto de vista. Nosotros estamos situados, Antofagasta es como Chile, tiene 35 kilómetros de costa y en el centro de la ciudad está todos los servicios públicos y mayoritariamente privados. Y nosotros estamos en el corazón de ese lugar. Por lo tanto, tenemos una doble responsabilidad, tenemos una transversión hacia la ciudad y cualquier crecimiento que nosotros tengamos tiene que ir de la mano con tener un relacionamiento previo con las comunidades. Desde Puerto Antofagasta nos conectamos hacia el corredor bioceánico, materia que hoy día está presente y es parte de la estrategia regional de desarrollo, poder tener la conectividad con el corredor bioceánico a través de los pasos de Sico, Jama y también Socompa en tren. Otro dato importante, Puerto Antofagasta es el puerto que más uso en ferrocarril tiene, el 55% de la carga que se mueve por Puerto Antofagasta se mueve en ferrocarril. Nosotros acabamos de terminar la reparación del frente número 1, en el cual cambiamos todo el sistema de vía y todo el puerto está con vías férreas hasta los sitios. El puerto está reforzado sísmicamente de acuerdo a la última norma, en 100% de reforzamiento asísmico hasta un terremoto de diseño 8.6. Por lo tanto, están todas las condiciones para que el puerto se pueda seguir desarrollando, pero esto siempre pensando que con un buen relacionamiento con las comunidades. Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, nosotros hemos visto 3 materias, ¿no es cierto? Aporte del modelo concesionario del desarrollo portuario del país. En el caso de Antofagasta, el aporte es evidente. Existen inversiones por sobre los 65 millones de dólares. Han permitido que en Puerto Antofagasta recalen naves que hoy día, con la infraestructura que teníamos hace 15 años, el 2000, 2004, era imposible de recibir. También han mejorado el equipamiento, han cumplido el rol, de acuerdo a nuestro punto de vista, de hacer más productivo y permitir que la estrategia del país de un desarrollo económico vía modelos de exportación exitosos se dan. Por supuesto, nosotros pensamos que todo es perfectible. Como Puerto Antofagasta tenemos conciencia de los cambios que tiene hoy día la industria marítima, que afecta al sector portuario con la integración vertical que se habla, de entrar, ¿no es cierto?, hasta la puerta del consumidor en los contratos de fletamento, y eso sin duda que va a afectar los modelos de concesiones, porque los modelos de concesiones deben ser de alguna manera dinámicos. Nosotros de esa manera creemos que hoy día los modelos actual tiene herramientas que permiten hacer que la dinámica esta se aplique por parte de los concesionarios, dado que dentro de los elementos de medición existen indicadores de productividad, indicadores de calidad de servicio, que hacen que las empresas deban estar permanentemente cumpliendo. De lo contrario, no podríamos estar atendiendo las naves que, tanto en contenedores, por las dimensiones nuevas que tienen, o la infraestructura que tiene hoy día, se hubiesen cumplido. Cada vez que nuestros concesionarios no han cumplido, existen mecanismos de multa y nosotros las hemos aplicado.
Y el contrato de concesión actual contiene mecanismos para resolver problemas mayores a través de arbitraje y otros mecanismos de someterlo a peritos. Desde el punto de vista de el rol de la ciudad, del rol de autoridad portuaria, el contrato de concesión no tiene lo que indicaba, ¿no es cierto?, nuestra anterior empresa, que era en Porche, pero sí tiene algunos elementos que nos permiten indicar que nosotros tenemos, a través por ejemplo, del plan maestro, está relacionado con el desarrollo territorial de la ciudad. Ahí hay un organismo un documento en el cual, ¿no es cierto?, la comunidad puede plantear las diferencias que tiene. También tiene un rol de coordinador con las autoridades que operan al interior del puerto, un rol coordinador con los servicios que fiscalizan, y si ese rol es bien llevado, ¿no es cierto?, y en buena coordinación con las autoridades locales, también se está cumpliendo un rol que nosotros entendemos, de acuerdo a los alcances que la ley le permite, de ser autoridad portuaria. Respecto del Consejo Ciudad-Puerto, en el caso de Antofagasta, la experiencia que tenemos en los últimos años ha sido, yo diría, buena. Se han formado mesas de trabajo que son necesarias, en las cuales se han tratado temas como el desarrollo del borde costero, tema fundamental para el desarrollo del puerto, como es la conectividad. Hay una mesa de trabajo en la cual también participa el Ministerio de Transporte, de ver cómo solucionamos el problema de la conectividad con el puerto. En el caso del puerto Antofagasta existe una escasez de recursos para efecto de tener una conectividad adecuada, como lo han usado otros puertos en Chile. Estamos en una materia pendiente y estamos tratando de encontrar una solución que permita eliminar externalidades, ¿no es cierto?, y permitan una buena calidad de vida a la ciudad y también un buen desarrollo del puerto. Otra materia que estamos trabajando es el tema turístico. Puerto Antofagasta no recibe la cantidad de cruceros que reciben el resto de los puertos del país, pero formamos una mesa de trabajo en la cual queremos ver de qué manera nos afecta positivamente la nueva ley de cabotaje, que permitía el cabotaje, ¿no es cierto?, y aprovechar todo el turismo que la región de Antofagasta tiene y el puerto ser una puerta de entrada. Nosotros creemos que es necesario tener presente en todos los cambios que la ley tenga el dinamismo de esta industria marítimo-portuaria. Las concesiones de 20, 30 años son largas, los cambios tecnológicos nos superan todos los años, por lo tanto los contratos deben tener mecanismos que permitan que los cambios tecnológicos y las modificaciones y toda esta integración que existe, quienes tengan los contratos de concesión o quienes sean los operadores portuarios puedan seguir desarrollándose en torno a esa industria y no quedarse con un contrato, ¿no es cierto?, anticuado que tenga 10, 15 o 20 o 30 años. Eso es lo que nosotros pensamos. Muchas gracias, don Carlos. Antes de ofrecer la palabra en el tiempo que nos queda, quiero recabar el acuerdo de la comisión para solicitar a la sala la prórroga del plazo de la comisión por 60 días. Probablemente nos demoremos menos, pero para estar cubiertos con el tiempo que nos falta. ¿Habría acuerdo? Bien, así se acuerda. Bien, ofrezco la palabra, tenemos poco tiempo, así que pido brevear las preguntas para que tengamos tiempo para la respuesta. Diputado Gutiérrez. Sí, una consulta. Con respecto a las inversiones en infraestructura y equipamiento, los montos a veces, ¿qué lo explica? Por ejemplo, la inversión en infraestructura y equipamiento en Valparaíso, 265 millones de dólares. En el puerto San Antonio, puerto central, son casi 400 millones de dólares. Después en Antofagasta son 65 y Iquique creo que eran 20 millones, 50 millones. ¿Por qué por qué en San Vicente, en San Antonio, 400 millones de dólares? ¿Qué hace que sea tan extremo? Porque son tantos millones de dólares de diferencia. ¿Qué hizo el concesionario de acá de San Antonio que puso 400 millones de dólares y el de Iquique pone 50 millones de dólares? ¿Qué hay? ¿Qué lo explica? ¿Por qué? Es decir,
que no entiendo. Gracias. Trisoli. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a las exposiciones de cada uno de ustedes. Qué bueno tener, presidente, la oportunidad de poder escuchar a todos los interesados y los integrantes de tratar de buscar soluciones futuras, y creo que eso va a ser el gran legado que va a dejar esta comisión. Y en términos bien concretos, uno de los elementos que se plantearon en la ley de modernización fue que operara la competencia entre los operadores estatales y en algunos puertos también la concesionaria. Me gustaría saber en la práctica cómo eso ha operado, si a su juicio fue acertado y debería de mantenerse, fortalecerse en el futuro. En segundo lugar, ¿cómo ustedes en la práctica han aportado o qué es lo que falta respecto de poder potenciar los consejos de ciudades-puertos, entendiendo que tiene que haber una interrelación mucho más potente? Y vinculado con la tercera pregunta, es cómo ustedes sienten que es la interrelación con todos los actores de las cadenas logísticas. Aquí sabemos que hay una serie de otros servicios públicos. Bueno, en nuestro caso particular además tenemos a la zona franca de Iquique, pero me gustaría saber cuál es la evaluación que hacen en ese punto y en definitiva cómo se pudiera mejorar. Eso, presidente. Gracias. Gracias. Diputado Celis. Gracias, presidente. Pido disculpas por leer el teléfono, pero se me acabó la batería del notebook. Por su intermedio, presidente, quería hacerle una pregunta al presidente de la empresa portuaria de Valparaíso y otra al presidente de la empresa portuaria de San Antonio. En cuanto a la empresa portuaria de Valparaíso, quiero leer dos citas y ahí voy a hacer la pregunta, son muy breves en todo caso. Una de ellas dice, es importante que exista una postura desde el gobierno para desarrollar el muelle exclusivo de cruceros, pues la empresa portuaria de Valparaíso está haciendo los estudios. Lo dice Verónica Castilla, presidenta de FEDETUR. Otra persona dice, la recuperación de la industria no va a ser posible mientras la ciudad de Valparaíso no tenga un muelle destinado para los cruceros. Lo dice Marco Brauchi, presidente de CCTV. Entonces, le quería preguntar al presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, ¿va a haber o no va a haber un muelle exclusivo para pasajeros en el puerto de Valparaíso? Esa es mi primera pregunta. Y en cuanto al presidente de la empresa portuaria de San Antonio, yo sé que existe una ley corta de puertos, ¿ah? que son dineros que van de un porcentaje de carga de exportación y de importación. Y tengo entendido que la administra el Ministerio de Transporte. Me gustaría saber si en el caso que ustedes les haya tocado destinar parte de ese porcentaje obtenido de de las exportaciones e importaciones, ¿en quién lo han destinado en relación al puerto mismo? Y por último, a la empresa portuaria de San Antonio, me gustaría preguntarle si piensan o tienen dentro de sus planes desarrollar un área de retención de camiones, algo parecido a lo que había en Valparaíso del CEAL, pero en San Antonio, fundamentalmente por el acceso que es muy complicado. ¿Y qué obras tienen previstas de futuro para mejorar el acceso? Eso, presidente, gracias. Diputado Celis. Diputado Saavedra. Gracias, presidente. Voy a hacer una pregunta global y después escucho las inversiones, me parece fantástico que se desarrollen en los diferentes puertos, pero son las inversiones vistas dentro del puerto. Entonces mi preocupación es lo que crece en el puerto, lo que va a crecer en materia de nave, pero esto tiene un impacto en el entorno. Entonces, ¿cuántas de esas inversiones son parte de las estrategias de desarrollo regional? Porque cada uno de ustedes, excepto Valparaíso y San Antonio, que están en la misma región, pero el resto de los puertos están en distintas regiones. Y por lo tanto, cada región debiera tener una estrategia de desarrollo regional, para la redundancia, y ahí principalmente está todo lo que tiene que ver con conectividad vial y ferrovial, que son tremendamente importantes para evitar los problemas que tiene Valparaíso, que es el ejemplo clásico del acobatamiento de la ciudad respecto al puerto,
y por lo tanto eso es clave. Y pregunto esto porque efectivamente esta relación ciudad-puerto no va solo en la comuna donde está instalado el puerto, sino que es mucho más que aquello y tiene que ser visto así y tiene que ser visto sistémicamente, a mi entender, porque si no le vamos a errar nuevamente. Vamos a crecer dentro del puerto, pero la ciudad es la que y el entorno es el que va a pagar el problema. Y la segunda cosa tiene que ver con la estructura que tienen los puertos, que hasta la hora, ahí sí que pagan las comunas cercanas, con los lugares extraportuarios, en donde esta dispersión de lugares donde tú acumulas carga tiene un impacto en la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, se ha pensado, porque Valparaíso, a veces lo mencionó alguien, dijo, mira, los puertos de Hamburgo, Rotterdam, Barcelona, sí, pues ese modelo portuario es eficiente y eficaz, pero aquí no nos gusta mucho, parece, el tener esta, hablemoslo claramente, las famosas plataformas logísticas o la CEAL fuera, en donde tú conectas, por lo tanto, el puerto con un lugar donde acopias, despachas y haces la pega sistémicamente y, por lo tanto, eficiente el sistema. Y ahí es la pregunta, ¿cuánto de eso efectivamente se ha discutido o hay disposición en los directorios que debieran también ser parte de este proceso? Y ahí tengo la otra pregunta, ¿los directorios tienen que ser de las regiones o tienen que ser como hasta la hora son, en que solo van a las reuniones? Gracias, presidente. Bien. Voy a hacer yo algunas preguntas. Diputado González, ¿lo inscribo? Bien. Yo voy a hacer poquitas preguntas porque hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Todo lo que pudieron hablar respecto al tema de la regulación, puertos públicos, puertos privados, particularmente lo dijo el presidente o gerente del puerto de Talcahuano San Vicente, me parece que son importantes, los vamos a considerar en la reflexión, es parte de lo que en su momento hablamos con la ministra. Así que me voy a concentrar en las cosas que me llamaron la atención. Primero, ¿quién fija el costo de las inversiones? ¿Quién las construye? ¿Se licitan? ¿O eso es parte de la integración vertical, horizontal? Estoy pensando a propósito de algo que me dijeron el otro día en una reunión que me solicitaron por lobby, el puerto central que parece que perdió mucha plata el grupo económico que lo hizo. ¿Perdió plata? ¿Sí? Sí. ¿Con la venta ganó? Pero no, teóricamente no, pues. Si supuestamente invirtió más de lo que ganó, y yo, perdónenme, pero todavía no conozco empresario chileno bueno para perder plata que pertenezca al grupo Angelini Mate. No me da, no me cuadra. Puedo estar equivocado, pero menos el grupo Angelini Mate. Pero entonces la pregunta, porque esta fue la sospecha que me instalaron el lunes en una audiencia que me solicitaron por ley de Dobby, así que lo transparento acá. ¿Qué fue, un negocio inmobiliario? ¿Fue un negocio de construcción? ¿O fue un negocio portuario? Pregunta a quien quiera responderla. Después, el impacto de la relación ciudad-puerto, y esto tiene que ver con lo que decía el presidente del puerto de San Antonio, con lo que decía el presidente del puerto bueno, todos, porque la semana pasada nos mostraron fotos, por ejemplo, de Talcahuano, colapsada, saturada. San Antonio es lo mismo. Y parte de la preocupación de la ministra y el surgimiento de esta comisión técnica tiene que ver con eso, aunque si no se mira esto desde una lógica integral, el único que va a pagar el pato es la gente que vive en la ciudad de Puerto. Y aquí yo voy a ser bien honesto, aparte de sumarme a la pregunta sobre el tema del muelle, muelle crucero, yo debo expresar que me parece que si lo que los puertos pueden hacer como contribución a las ciudades es apoyo técnico y económico eventualmente a los consejos ciudad-puerto, que además en su inmensa mayoría están integrados por autoridades, salvo el alcalde o el municipio, y aportar algo de la infraestructura para hacer un mall o para hacer un parque, la verdad es que es mejor tener un casino que tener un puerto. O sea, bien honesto. O sea, Viña del Mar recibe 25.000 millones del casino, que incluso le tiene unos lindos jardines alrededor, y no le tiene copado su borde costero. O sea, yo creo que la reflexión de los puertos no puede ser que la contribución es sentarse en un consejo a ver cómo contribuyen con algo. No, tiene que haber algo real, concreto. Yo creo que es parte de la reflexión de esta comisión. Y me refiero a que además esto va a tener que empezar a ocurrir no solamente en el tema de la actividad portuaria, sino que en otras más. Voy a prorrogar por 10 minutos para que ustedes puedan responder también y el diputado se les pueda hacer sus preguntas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No hay de acuerdo? Tiene que ser algo más. Yo entiendo el sentido y lo que viene hacia el futuro, pero
insisto, Consejo Ciudad Puerto, apoyo técnico y unas cuantas luquitas para que funcione, de verdad que parece mejor cambiarse de que todos los porteños se vayan a vivir en una comuna que tenga casino, porque parece maldición en vez de beneficio. Una nueva pega, estacional, le ocupa el borde costero, le destruye sus calles. Entonces yo creo que la reflexión de los puertos respecto a de cómo tienen que contribuir a la ciudad tiene que ser significativa, o sea, tiene que impactar significativamente, porque por ejemplo a propósito de lo que usted decía sobre el mall, la semana pasada que escuchamos una versión crítica respecto de esa decisión del puerto, y uno se pregunta por qué el puerto define y dibuja el borde costero, con qué atribución. Yo entiendo que con las legales, no estoy culpando a ninguno de ustedes, pero con qué legitimidad. Y la verdad que yo creo que no tienen legitimidad. Y voy a poner el último ejemplo que termino, San Antonio. Espero no ofender a nadie, pero ese motel y ese casino que está ahí es un espanto. Y además ni siquiera está... Hotel dije, ¿no? Dije hotel. Ni siquiera limpian la fachada. Uno llega a la ciudad y ve esa pared fea que tapa el mar, toda sucia. Hotel, casino y mall, toda sucia. La verdad es que es una ofensa para el San Antonino. Por más que la gente vaya y compre ahí, pero... Puede haberse hecho una cosa bonita, pero taparon la vista, una cosa espantosa, que está llena de tierra. En fin, diputado Rodrigo González, me desahogué. Bueno, presidente, yo tengo la sospecha, la idea que el tiempo que le estamos dedicando a las empresas portuarias es insuficiente, y yo quisiera pedir que los pudiéramos invitar de nuevo, porque creo que las preguntas que ya se hicieron no van a alcanzar a contestarlas, porque el tiempo que tenemos es muy insuficiente, es información muy rica, muy compleja. Nosotros que no somos expertos, además, tenemos que releerla, revisarla, y van a surgir una cantidad nueva de preguntas que seguramente no vamos a alcanzar a hacer acá. Entonces, mi primera proposición es que podamos volver a invitar a los directores de las empresas portuarias, o a los gerentes, o a los presidentes. Y bueno, esa es una primera proposición. La segunda es que a mí me gustaría eso, esa es la verdad. El resto de los presidentes de otras empresas quedaron de venir. Y que pudiéramos, por ejemplo, juntar preguntas e enviárselas también. Bien. Para que las traigan. Y lo que yo les pido es que les cursemos la invitación al presidente del Puerto de Valparaíso. Evidentemente lo vamos a tener aquí. No tengo ninguna duda que el presidente del Puerto de Santo Antonio, los demás dejémoslo un poquito a consideración de su agenda, y si no, que nos respondan por escrito. Porque entiendo que los del Darica, Coquimbo y otros más quieren venir. Que puedan venir, ¿Les por lo parece? menos Valparaíso San Antonio. Y así no le quitamos más tiempo a nadie. Total, ya nos desahogamos. Pero no, de verdad yo quiero decirles que para todos, por lo menos para mí, quiero representarlos todos, fueron todas exposiciones tremendamente importantes, valiosas, que contribuyen a nuestra reflexión. Nosotros tenemos además una oportunidad probablemente inédita, y es que una comisión investigadora produzca un acuerdo político en torno a una iniciativa normativa, es decir, que esto se traduzca en un cambio a la legislación. Eso es lo que estamos trabajando en el comité técnico para insumos de esta comisión. Si lo logramos, va a ser un buen aporte a una área crítica, que es el desarrollo portuario de Chile y su vínculo con uno de nuestros vectores de desarrollo, que es el comercio exterior. Así que yo le agradezco. Yo estoy de acuerdo, presidente. Un complemento sí es que diputado podamos González. hacerle entonces las preguntas que yo no alcancé a hacer, las voy a hacer por escrito, y que los otros diputados que quisieran hacer preguntas también las pudieran hacer. Todos pueden hacerlo. Y todas las preguntas que se hicieron las puedan, digamos, y traer en la quedan próxima todos oportunidad. invitados para la próxima sesión, que es el próximo miércoles a la misma hora. Algunos esperamos contar con ellos sí o sí, los otros lo dejamos a su criterio, y además vienen el resto de los puertos. ¿Usted quería decir algo, Francisco? Pero parece que está cubierto por lo que mencionó me gustaría por escrito las preguntas que se hicieron, porque fueron muchas. Yo traté de tomar nota de todas, probablemente no lo logré. Eso. Bien, se las remitimos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.